Hoy os vamos a contar la historia del país sudamericano conocido por ser atravesado por la línea ecuatorial y que formó parte del Imperio Inca. Sí, posiblemente lo hayáis acertado. Hoy en Memorias de Pez os hablamos de Ecuador. Para contaros la historia de Ecuador vamos a remontarnos al 13.000 a.C., cuando aparecieron por allí los primeros cazadores-recolectores. Entre las culturas indígenas más destacadas tenemos Valdivia, Chorrera y Machalilla. Estas culturas se fueron desarrollando hasta llegar a formar sociedades mucho más complejas que las anteriores. Las más importantes fueron la cultura Jamacuaque, al norte, la cultura Huangala, en las provincias de Guayas, y la cultura Bahía, en Manabí. Alrededor del siglo XV aparecieron los incas y se pasaron por el forro a todas las culturas anteriores. Llegaron desde el sur, anexionando gran parte del actual Ecuador y consiguieron introducir nuevas técnicas de agricultura y construcción, así como su idioma y religión. Fundaron la ciudad de Tomebamba, hoy Cuenca, donde nació el famoso Huayna Cápac, emperador o sapa inca del Imperio Inca. Pero no todo fue fácil para los incas, ya que pronto aparecieron los españoles y, bueno, ya sabéis lo que ocurrió. Principios del siglo XIX. Por aquel entonces en Quito surgió entre los criollos, que eran los descendientes de los europeos nacidos en los territorios americanos, la idea de crear un gobierno autónomo o incluso independiente. ¿Y por qué? Bueno, primero por las ideas de Eugenio Espejo, que promovían la reforma social y la educación y criticaban la corrupción y el despotismo colonial. Por la influencia de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, también por la visita de los geodésicos franceses que difundieron las ideas ilustradas, y todo esto por no hablar del alto nivel de empobrecimiento que había en la región, y también por el crecimiento de los sentimientos nacionalistas entre los criollos. La batalla de Pichincha fue muy intensa, pero finalmente los patriotas lograron vencer a los realistas. Después de la batalla, Ecuador se unió a la Gran Colombia, pero no sería por mucho tiempo. Resulta que Ecuador tenía una identidad política y cultural muy propia, así que solo 8 años después de la batalla de Pichincha se terminaría por fundar la República de Ecuador. La fundación de este estado no implicó en ningún momento una guerra directa con la Gran Colombia, aunque sí que hubo cierta resistencia. El general José Flores fue nombrado jefe supremo del gobierno y creó una asamblea constituyente. En 1830 y 1835 se redactaron la primera y la segunda constitución de Ecuador respectivamente. El segundo mandato de Flores estuvo lleno de problemas. Se intentó realizar una nueva constitución en 1843, que solo tenía por objetivo extender el mandato de Flores, y fue rechazada por la ciudadanía. La represión provocó un alzamiento de la oposición, y los movimientos liderados por Vicente Ramón Roca, José Joaquín de Olmedo, el de la independencia de Guayaquil, y Diego Noboa, culminaron en la Revolución Marxista, que dejó fuera del tablero a Flores. El gobierno provisional convocó una asamblea constituyente para redactar una cuarta constitución, y Roca, líder de la oposición, fue elegido presidente por la asamblea. En esta cuarta constitución se añadió un nuevo sistema para escoger al presidente. Consistía en lo que todos conocemos como un parlamento, formado por 300 electores de los distintos departamentos de Ecuador que elegían al presidente. Esto limitaba los poderes del Ejecutivo. Más adelante, en 1852, también se aboliría la esclavitud en el país. Y como no, se redactaría una quinta constitución. Bueno, de hecho, dos, la quinta y la sexta, una en el 51 y otra en el 52. Anda que no les gusta a los ecuatorianos esto de las constituciones. En 1856 llegó al poder Francisco Robles, y uno de los hechos más destacables de su mandato fue la firma del contrato Icaza-Pritchett, por el que se abolió la deuda que tenían con Reino Unido. También ocurrió en este momento uno de los principales duelos históricos con el vecino y rival, Perú. Con un historial de disputas territoriales no resueltas, Perú decidió bloquear navalmente el puerto de Guayaquil para darle una tortita en la cara a Ecuador. Así la inestabilidad llegó a Ecuador de la mano de la escasez y del aumento de los precios, lo que hizo que la tensión política terminase con la renuncia del presidente Robles. García Moreno cambiaría la bandera bicolor impuesta en la Revolución Marxista por la bandera tricolor, amarillo, azul y rojo, y convocó una asamblea constituyente. Elegido como presidente, su gobierno estuvo marcado por una constante agitación política, pero, pese a eso, consiguió impulsar obras viales, educativas y económicas. ¿Y adivináis qué? Sí, la séptima Constitución, eliminando el sufragio censitario. García Moreno, aunque tuvo un importante legado, fue un líder autoritario que logró consolidar su poder centralista. Se ganó muchos opositores, debido a varias medidas polémicas, como por ejemplo, exilió a militares liberales,
fusiló a algunos capitanes y al rey del Cacha, Fernando de Aquilema, censuró a escritores, amenazó a antiguos amigos suyos, condenó a mucha gente a muerte, flageló, torturó, en fin. Ya os imagináis. Tras 2 gobiernos consecutivos del Partido Conservador, liderado por García Moreno, se convocaron elecciones y las ganó Jerónimo Carrión, con el apoyo del Partido Conservador. Poco tiempo fue el que duró en el puesto, ya que dimitió y se convocaron nuevas elecciones. En este caso, Javier Espinosa fue elegido presidente, también respaldado por el Partido Conservador. Igual que el anterior, su mandato duró poco y García Moreno, que se había quedado con ganas de más, dio un golpe de estado en el 1869. Elegido por una asamblea constituyente, en un segundo mandato impulsó importantes proyectos de infraestructura y educación, redactó la 8ª Constitución, qué novedad, reimplantó la pena de muerte por delitos políticos y amplió a 6 años el periodo presidencial. Y tras ser elegido, otra vez más, fue asesinado. Un final nada sorprendente para todo lo que estaba haciendo. A partir de aquí dejamos de contaros las veces que se redacta una constitución. Y es que, a partir de la 9ª, ha habido otras 10 más desde el año 1878 hasta el día de hoy. En los años posteriores, Ecuador entró en una fase de inestabilidad. Borrero, mano derecha de García Moreno, fue derrocado por el general Ignacio de Vientimilla, quien instauró una dictadura. Tras la caída de Vientimilla, se formó un gobierno de coalición entre conservadores, liberales y progresistas, logrando un periodo de relativa estabilidad, presidido por José Plácido Camaño. A Camaño le siguió Antonio Flores Gijón y luego Luis Cordero Crespo. Y durante el mandato de este último ocurrió una cosa muy curiosa, un escándalo conocido como la venta de la bandera, en el que el gobierno permitió que mercenarios chilenos, contratados por Japón para la Primera Guerra Sino-Japonesa, usasen la bandera ecuatoriana para eludir restricciones internacionales. Más adelante, con Eloy Alfaro, conocido como el Viejo Luchador, comenzaría una revolución liberal y laica. Y también se llevaría a cabo un hito importantísimo, la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito. Su gobierno sentó las bases de un Ecuador más moderno y progresista. Tras su muerte, Ecuador entró en una fase de inflación que llevó a la Revolución Juliana, liderada por jóvenes militares. Terminaría en el poder Isidro Ayora, quien implementó reformas económicas, reorganizó el sistema bancario y aduanero y estableció el Banco Central de Ecuador. Pero sería el siguiente mandatario, José María Velasco Ibarra, el que revolucionó la política ecuatoriana. Este carismático líder tuvo 5 mandatos distintos desde 1930 hasta 1970 y su legado dejó enormes obras de infraestructura y mejoras en la educación, pero también algunos episodios de inestabilidad y conflictos con el Congreso. Claro, son 40 años. Fue derrocado en distintas ocasiones y su último mandato terminó con una dictadura militar de 7 años. El cielo sobre Quito comenzaba a aclararse aquella madrugada del 24 de mayo de 1822. La ciudad dormía, ajena al destino que se forjaría en las faldas del volcán Pichincha. Mientras tanto, en las laderas de la montaña, 2 ejércitos se preparaban para un encuentro que cambiaría para siempre el rumbo de la historia ecuatoriana. Antonio José de Sucre, general de apenas 27 años, observaba con atención el terreno desde su posición. Había llegado a Quito tras una campaña agotadora que comenzó meses atrás en Guayaquil. Ahora, al mando del Ejército Libertador, compuesto por unos 3.000 hombres, se encontraba a las puertas de la capital de la Audiencia de Quito, el último bastión realista en el territorio que hoy conocemos como Ecuador. La noche anterior había sido tensa. Las tropas patriotas habían ascendido por el flanco occidental del Pichincha, siguiendo un sendero estrecho y traicionero. El coronel José María Córdoba dirigía la vanguardia, mientras Sucre coordinaba el avance general. Los soldados, muchos de ellos veteranos de batallas anteriores en Venezuela, Colombia y otros territorios liberados, caminaban en silencio, conscientes de que cualquier ruido podría alertar a los realistas. «Mantengan el orden y el silencio», susurraba Sucre a los oficiales que pasaban junto a él. «Debemos llegar a la posición antes del amanecer». Entre las filas patriotas marchaba también un contingente de soldados británicos, la Legión Británica, comandados por el coronel James Rooke. Estos hombres, que habían cruzado el Atlántico para luchar por la independencia americana,
aportaban experiencia y disciplina militar europea al ejército libertador. Del otro lado, el brigadier Melchor Aymerich, último presidente de la Real Audiencia de Quito y jefe de las fuerzas realistas, había sido alertado sobre movimientos sospechosos en las afueras de la ciudad. Aunque no esperaba un ataque por el Pichincha, la zona más escarpada y de difícil acceso había ordenado reforzar las posiciones defensivas. Sus tropas, aproximadamente 2.000 hombres, estaban bien entrenadas y conocían el terreno mejor que los patriotas. El capitán Francisco Jiménez, un oficial realista que llevaba más de 10 años sirviendo en Quito, revisaba las armas de su compañía en un campamento cercano a la ciudad. «Dicen que Sucre está cerca», comentó uno de sus soldados. «Pues que venga», respondió Jiménez con firmeza. «Aquí le daremos la bienvenida que merece». Sin embargo, la estrategia de Sucre había funcionado perfectamente. Mientras los realistas esperaban un ataque frontal desde el sur, el ejército patriota ya había logrado posicionarse en las alturas del Pichincha, a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, dominando una posición táctica ventajosa. Al amanecer del 24 de mayo, la situación era clara. Los patriotas habían conseguido colocarse en una posición desde la cual podían atacar Quito, pero también estaban expuestos y con pocas vías de escape si las cosas salían mal. Sucre reunió a sus oficiales para dar las últimas instrucciones. «Caballeros, hoy nos jugamos todo», dijo con voz serena pero firme. «Si vencemos, Quito será libre. Si perdemos, quedaremos atrapados entre el enemigo y la montaña». Entre los oficiales destacaba un joven teniente llamado Abdón Calderón, nacido en Cuenca, quien a sus 18 años ya había demostrado gran valentía en combates anteriores. También estaba presente el coronel inglés John Illingworth, comandante del batallón Santander, y el venezolano José Mírez, quien dirigiría parte importante de la infantería patriota. Aymerich, al enterarse de la posición de los patriotas, reaccionó con rapidez. Envió tropas de inmediato al Pichincha, divididas en varias columnas para rodear y neutralizar al enemigo. El coronel Nicolás López dirigía la primera división realista que estableció contacto con las avanzadas patriotas. El primer intercambio de disparos ocurrió alrededor de las 9 de la mañana. Los exploradores de ambos bandos se encontraron en un bosque andino que cubría las laderas del volcán. Pronto, lo que comenzó como escaramuzas aisladas se convirtió en un combate generalizado. El terreno era extremadamente difícil, pendientes pronunciadas, vegetación densa en algunas zonas y extensos campos de hierba alta en otras. La altura dificultaba la respiración de los soldados no acostumbrados a la delgada atmósfera andina, especialmente los británicos y venezolanos, habituados a tierras más bajas. Córdoba dirigió la primera carga importante, llevando al batallón Magdalena contra una posición realista fortificada entre rocas. Los hombres avanzaron bajo fuego constante, sufriendo bajas, pero manteniendo la formación. «¡Adelante por la libertad!», gritó Córdoba agitando su sable. Sus soldados respondieron con un rugido colectivo y redoblaron el esfuerzo en el ascenso. Los realistas, bajo el mando del coronel López, respondieron con descargas ordenadas de fusilería. Su táctica era clara: mantener las posiciones altas y desgastar a los patriotas en su avance cuesta arriba. Para las 10 de la mañana, el combate se había extendido por varios kilómetros a lo largo de la ladera occidental del Pichincha. El humo de los disparos formaba una neblina que, mezclada con la bruma natural de la montaña, dificultaba la visibilidad. Los mensajeros iban y venían entre las unidades, llevando órdenes y actualizaciones sobre el avance del combate. Sucre, desde un punto elevado, observaba el desarrollo de la batalla con ayuda de un catalejo. Notó que los realistas estaban concentrando fuerzas en su flanco derecho,
posiblemente para intentar un movimiento envolvente. «Que el batallón Paya refuerce nuestra derecha», ordenó a su ayudante, «y que Illingworth avance con el Santander para presionar el centro enemigo». El joven teniente Abdón Calderón, al frente de su compañía, avanzaba contra una posición realista, cuando una bala le alcanzó el brazo derecho. A pesar de la herida, continuó dirigiendo a sus hombres. Minutos después, otro disparo impactó en su brazo izquierdo. «¡Teniente, debe retirarse!», le gritó un sargento que combatía a su lado. «Todavía puedo luchar», respondió Calderón, pálido por la pérdida de sangre, pero firme en su posición. «Sigan avanzando». En el centro del campo de batalla, la Legión Británica se enfrentaba a la élite de la infantería realista. Los veteranos europeos, muchos de ellos curtidos en las guerras napoleónicas, mantenían una disciplina de fuego que causaba estragos en las líneas españolas. Sin embargo, también sufrían bajas considerables debido a los tiradores realistas ubicados en posiciones elevadas. El coronel Rooke dirigía personalmente a sus hombres cuando una bala de fusil le destrozó la mano derecha. Con estoicismo británico, se vendó la herida y continuó en su puesto. Cerca del mediodía, la batalla alcanzó su punto álgido. Los realistas habían conseguido detener el avance patriota en varios sectores y amenazaban con romper la línea enemiga. Fue entonces cuando Sucre decidió jugarse su carta más importante. Ordenó que las reservas, comandadas por el coronel José Mires, entraran en acción. Mires, un experimentado oficial que había combatido junto a Bolívar en numerosas ocasiones, dirigió una carga decisiva contra el centro de la línea realista. El batallón Alto Magdalena, compuesto principalmente por colombianos y venezolanos, avanzó en formación compacta, absorbiendo el fuego enemigo pero sin detenerse. El impacto de esta nueva fuerza desequilibró las posiciones realistas. El coronel López intentó reorganizar sus tropas, pero la presión era demasiado fuerte. En ese momento crítico, una bala alcanzó su caballo, derribándolo. López cayó pesadamente y, aunque no estaba gravemente herido, el incidente desmoralizó a sus hombres. «El coronel ha caído», swingó alguien entre las filas realistas. La noticia se propagó rápidamente, generando confusión. Aprovechando este momento de desconcierto, Córdoba ordenó una nueva carga en el flanco izquierdo. Sus hombres, aunque exhaustos por horas de combate en altura, respondieron con un último esfuerzo. El batallón Yaguachi, compuesto principalmente por guayaquileños, avanzó con determinación, obligando a los realistas a retroceder. Mientras tanto, en Quito, los habitantes escuchaban con ansiedad el fragor del combate que llegaba desde las alturas. Las familias realistas preparaban sus pertenencias, temiendo lo peor. Los simpatizantes de la causa independentista esperaban con esperanza, reunidos en casas y plazas, pendientes de cualquier noticia. En el Palacio Presidencial, Aymerich recibía informes cada vez más preocupantes. Sus mejores unidades estaban siendo presionadas en la montaña y no tenía suficientes reservas para enviar refuerzos significativos. Si las tropas en el Pichincha eran derrotadas, Quito quedaría indefensa. «Excelencia», dijo uno de sus ayudantes, «el coronel López solicita refuerzos urgentemente. Dice que no podrá mantener sus posiciones por mucho más tiempo». Aymerich guardó silencio por unos momentos, evaluando sus opciones. Finalmente respondió: «Envíen al batallón Aragón. Es nuestra última reserva, pero no podemos permitirnos perder esta batalla». De vuelta en el campo de batalla, el teniente Calderón, ya herido en ambos brazos, recibió un tercer impacto en la pierna izquierda. Aún así, se mantenía en pie, apoyado en un árbol, dirigiendo el fuego de sus hombres. Su valor inspiraba a toda la compañía.
A las 2 de la tarde, tras 5 horas de intensos combates, la situación comenzó a definirse. Las unidades realistas en el flanco derecho, sometidas a constante presión por los batallones Paya y Albión, empezaron a retroceder en desorden. La Legión Británica, a pesar de haber perdido casi un tercio de sus efectivos, mantenía su posición y continuaba avanzando metódicamente. El batallón Aragón, la última reserva realista, llegó al campo de batalla alrededor de las 2:30. Pero era demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos. Se encontraron con unidades en retirada que bloqueaban su avance y generaban confusión. El capitán Jiménez, al mando de una compañía del Aragón, intentó reagrupar a los soldados dispersos. «¡Mantengan la formación!», gritaba en medio del caos. «Podemos contenerlos si permanecemos unidos». Pero la moral realista estaba quebrada. Los oficiales apenas podían contener la retirada, que rápidamente se convertía en desbandada. Sucre, viendo que el momento decisivo había llegado, ordenó un avance general. Todas las unidades patriotas que aún tenían capacidad ofensiva se lanzaron contra las líneas realistas, ya fragmentadas y desorganizadas. La presión fue demasiado para las tropas españolas. Alrededor de las 3 de la tarde, el coronel López, herido y consciente de que la batalla estaba perdida, ordenó la retirada general. Los realistas comenzaron a descender hacia Quito, perseguidos por los patriotas. «La victoria es nuestra», gritó Córdoba al ver retroceder al enemigo. Sus hombres, aunque exhaustos, respondieron con vítores. El teniente Calderón, quien había recibido un cuarto disparo en el pecho durante las últimas fases del combate, fue recogido por sus compañeros. Aún consciente, preguntó: «¿Hemos ganado?». «Sí, teniente», respondió un sargento que lo sostenía. «Quito será